Aquí está, como siempre, como todos los viernes, Rosa Díez González. Hola, Rosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con alguno de los tweets que ha dejado esta semana, de los que somos todos seguidores. Esta semana hay uno, a mí me ha parecido muy interesante porque habla de la ignorancia de Pedro Sánchez, en el que con la fotografía del rey Juan Carlos besando la mano de Lola Rivas Cherif, la viuda de Azaña, la esposa de Manuel Azaña, que vivía en México. Eso fue con ocasión del viaje los reyes a México en el año 1978. Dices, es la prueba palmaria de lo atrevida que es la ignorancia. Qué lástima de hombre y qué vergüenza de presidente. ¿Te referías a su reivindicación del exilio como adanista, dando a entender que era el primero que había ido a reivindicar? No, dando a entenderlo no, diciéndolo expresamente, ¿no? Que España honra, no, este no lo da a entender, lo dice expresamente, vamos, se atribuye las medallas que nunca ha conseguido ni conseguirá, ¿no? Fíjate, es que es como la sombra del perfil que acaba de describir ahora mismo Luis del Val, de Ana Pastor Julián, ¿no? Es la trapacería y la ignorancia, no o la ignorancia, sino la trapacería y la ignorancia, es un farsante, ¿no? Entonces se va de turismo necrofílico a Francia y entonces pues cuando va a la tumba de Azaña pues dice esas cosas, ¿no? Dice, en fin, que nunca se le ha honrado al exilio hasta que ha llegado a él. Claro, yo digo, bueno, es que de verdad son en esos momentos donde piensas, verdaderamente no hay otra vida, porque es que Azaña se levantaría de la tumba, ¿no? Se levantaría de la tumba y le daría una bofetada, pero no solamente por reivindicar aquello que no ha hecho, sino, en fin, por las muchas cosas que ha hecho en negativo y contra el discurso y contra lo que fue el Azaña final y que todos recordamos, ¿no? Y yo me permito, aunque sé que no nos escuchará y nadie se lo leerá, recordarle una frase de Azaña, recordarle al farsante, a Sánchez, una frase de Azaña. Decía Azaña: os permito, tolero, admito que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la patria no es un mito. Fíjate. O sea, que se lo apunte, porque claro, que dice que España es un hecho, la nación, discutido y discutible, estas cosas, en fin, es un farsante y es una pena de hombre y una vergüenza de presidente. Hay uno dedicado a Cristina Narbona en el que dice Cristina Narbona, que le recuerdo a ustedes, es la presidenta del PSOE, que le preocupa la derechización de algunos partidos y que en la política sobran los insultos. Le podría valer preocuparse por la radicalización guerra civilista del PSOE, que insulta, reparte carnet de demócrata y purga a quien no piensa como su señorito. Sí, es la verdad, ¿no? Hemos oído a Cristina Narbona esta semana mandándole una carta, creo que en este caso era a Ciudadanos, en fin, llamándole de todo, ¿no? Desde la derechización hasta la traición y todo eso. Ella, como presidenta de un partido que ha hecho del guerracivilismo y del intento de dividir, o sea, de que vuelva a imperar el impulso de las dos Españas, ha hecho su leitmotiv. O sea, llevan años en eso y desde luego desde que está en el gobierno. Es verdad que esto lo empezó Zapatero, pero es verdad también que ha sido Sánchez quien está rematando toda esa jugada de dividir a los españoles, de volvernos a situar en esa lamentable y peligrosa y triste etapa de las dos Españas. Y yo creo que hay que recordarle a Sánchez y desde luego a quienes nos están escuchando frente a ese discurso guerracivilista que, primero, ni todos los republicanos fueron héroes, ni todos los nacionales villanos. O sea, y que conviene recordar que la historia con rigor, sobre todo para no repetirla, que la guerra civil española la sufrieron la inmensa mayoría de los españoles y la posguerra, entre los que me encuentro, españoles que ni quisieron ni pudieron evitar esa guerra. Y ya está bien de que los mismos que tratan de dividir a España y a los españoles se atrevan además a dar consejos y a calificar a los demás de extrema derecha. El problema son ellos. Los independentistas no son un problema, no son el peligro para España. Carlos, independentistas ha habido siempre y nacionalistas también. El peligro es tener en la Moncloa a un presidente que no tiene ningún tipo de limitaciones como es Sánchez. ¿Qué tal te llevaste con Arzallus?
Bueno, me conllevé, que se podría decir. Bueno, no tuve relación personal y política, no la tuve, no tenía yo, en fin, no estaba en el nivel de autoridad ni de representación del Partido Socialista entonces como para relacionarme con Arzallus. O sea, pero vamos, le dediqué bastantes artículos y bastantes reflexiones, no a él, sino a lo que hacía, porque efectivamente ese fue un hombre, tú lo has dicho antes, esta mañana, fue un hombre que siempre que pudo estar con los verdugos frente a las víctimas, estuvo con los verdugos y más aún, argumentó a favor de los verdugos. Arzallus fue ese hombre que cuando ETA político-militar decidió dejar la guerra armada contra la democracia, eso que ellos llamaban la lucha armada, se fue a Francia a decirles que siguieran adelante, ¿eh? Quiero recordar, ¿eh? Sí. Ese fue el hombre. La última. Borrell y Arrimadas se van de Cataluña, dices en el tuit. De Cataluña no solo se van las empresas, algunos constitucionalistas de pro como Arrimadas y Borrell también escapan a destinos políticos más cómodos. No es mensaje muy consolador para millones de catalanes que viven desprotegidos del Estado. Bueno, todo esto porque Arrimadas va al Congreso y Borrell parece que al Parlamento, ¿no? Al Parlamento Europeo, parece que va. Sí, al Parlamento Europeo. Hombre, a mí me parece que en un momento en el que, sobre todo desde el discurso constitucionalista, representado por estas dos personas, pero de una manera como muy nítida, se está acusando al Estado de haber dejado abandonados a los catalanes, cosa que es cierta, ellos, que son constitucionalistas de pro, catalanes de pro, en fin, reconocidos y conocidos por defender, digo entre comillas, a los catalanes no nacionalistas, pues optan por un destino más cómodo. A ver, yo ya sé que no es simpático decir estas cosas porque pues encontraremos mil argumentos. Bueno, Arrimadas se va a reforzar la lista de Rivera, Borrell se va porque en Europa hace falta un discurso. Oiga, donde hace falta que haya una presencia de constitucionalistas luchadores es en Cataluña, que es donde lo están pasando fatal quienes no son nacionalistas y quienes no se ahorman. Que una persona que hace 14 meses ha encabezado la lista autonómica de su partido en Cataluña y que ni siquiera presentó su candidatura para presidir la comunidad en el Parlamento porque no tenía el Parlamento catalán, porque no tenía mayoría, decida irse 14 meses después y volver a pedir a los catalanes su voto para marcharse, a mí me parece que no es muy pedagógico en términos democráticos, me parece una faena, y que Borrell haga lo mismo y se vaya a un destino más cómodo. Dicen, no, Borrell no quería. Es que llevamos meses oyendo hablar de lo que está sufriendo Borrell. Hombre, Borrell es mayorcito, si no quería no lo hace, ¿no? Digo claro, yo todo el tiempo diciendo, ay, Borrell, pobre, qué incómodo tiene que estar. Pues no sé. Bueno, a mí me parece que este no es un mensaje alentador para los catalanes que viven y sufren al nacionalismo obligatorio.